Bajo los despiadados hijos gemelos de Aridora, el vasto desierto se extendía como un océano de arena pálida y piedra tallada por el viento. El aire brillaba con calor y cada sombra cortaba como el filo de un cuchillo. De ese vacío brutal emergieron dos pequeñas figuras, cuyos pies escamosos caminaban lentamente sobre la tierra quemada. Sus alas, apenas desarrolladas, aún demasiado frágiles para volar, colgaban a sus costados y sus rostros estaban cubiertos de lágrimas cristalinas que se evaporaban casi instantáneamente en el calor brutal. Pero sus colas permanecieron entrelazadas con una desesperada determinación de permanecer juntos. Eran crías gemelas, de apenas 6 meses de edad, descendientes de los raros dragones estellaris, abandonados a su suerte en este páramo que parecía decidido a reclamar sus vidas. Sus hocicos estaban agrietados y su respiración era superficial. Sin embargo, sus voces, delgadas como vientos solares, aún transmitían la súplica que los mantenía avanzando. «Por favor, no nos hagas daño. Mamá se está muriendo». El hombre que los oyó estaba en su crucero flotante, un viajero solitario cruzando el páramo con la paciencia desgastada de alguien que ha hecho las paces con la soledad. Maverick Gale estaba sentado erguido en el asiento del piloto, su figura endurecida por años de trabajo de terraformación, sus ojos del color de las nubes de tormenta aridorianas que aparecían quizás una vez por década. Su rostro curtido mostraba las marcas de innumerables erupciones solares y un sombrero de ala ancha lo protegía del peor castigo de las estrellas binarias. No era un hombre que tomara decisiones apresuradas. Sin embargo, la visión de los dragoncitos despertó algo profundo dentro de él, algo más primario de lo que las palabras podían expresar. Detuvo el crucero y los propulsores antigravedad levantaron pequeños remolinos de arena. Descendió con facilidad y se arrodilló hasta que su mirada se encontró con los ojos de obsidiana de las criaturas que tenía delante. «Bueno, ahora», dijo con voz áspera como una piedra, pero suave como un cardo arrodoriano. «¿Qué tenemos aquí?» Las crías se estremecieron. Sus escamas se tensaron contra sus cuerpos, claramente esperando el golpe de una mano o algo peor. Ya habían conocido demasiada crueldad en sus cortas vidas. Pero en lugar de eso, Maverick abrió su cantimplora y la inclinó suavemente, para que el agua, un bien preciado en este planeta desolado, tocara sus hocicos resecos. Bebieron como estrellas moribundas, tragando saliva, tosiendo y luego apretándose más cerca de él como si su propia sombra les ofreciera salvación. «Mamá necesita ayuda», dijo el más grande, con su voz un susurro crepitante. «Los malos la lastimaron. Dijeron que los dragones ya no eran bienvenidos. La golpearon», añadió la más pequeña, con los ojos abiertos y brillantes. «Dijo que traemos mala suerte. Dijo que sin papá que nos proteja, somos recursos prescindibles». Con cada palabra, Maverick sentía una ira lenta que ardía en su pecho, tan confiable como los hijos gemelos de arriba. Estos eran seres sensibles independientemente de su especie. En los mundos fronterizos, la vida ya era bastante dura sin necesidad de añadir crueldad a la mezcla. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, con voz deliberadamente amable. Señalaron con garras temblorosas hacia un hueco sombreado por formaciones rocosas cristalinas. Sin dudarlo, los levantó sobre su crucero, con sus diminutas alas revoloteando contra su desgastado chaleco, y caminó a pie hacia el lugar indicado. Allí, debajo del arco fracturado de una formación mineral brillante, yacía la criatura de la que habían hablado. Zafiro Celestius, aunque Maverick no sabría su nombre hasta más tarde. Sus escamas, una vez luminosas como la luz de las estrellas, se habían apagado hasta alcanzar el color de la plata deslustrada y se extendían por el suelo como una constelación caída. Su respiración era entrecortada, sus magníficas alas, que fácilmente se extendían 20 pies cuando estaban extendidas, yacían arrugadas debajo de su enorme forma. Un ala estaba claramente rota, doblada en un ángulo antinatural. Ella intentó levantarse cuando lo vio, instintivamente intentando proteger a su descendencia, incluso en su estado debilitado. Un gruñido se formó en lo profundo de su garganta,
pero el esfuerzo resultó demasiado y se desplomó con un gemido que pareció sacudir el planeta. Tranquilo, dijo Maverick, acercándose lentamente con las palmas de las manos visibles. Tus pequeños me encontraron. Estoy aquí para ayudar, si me lo permites. Se arrodilló junto a su enorme cabeza, notando la inteligencia en sus ojos. No eran simples bestias, sino una especie con una conciencia comparable a la de los humanos. Ella era fácilmente 4 veces su tamaño, incluso en su estado debilitado, capaz de reducirlo a cenizas con un solo aliento si lo deseaba. Pero en cambio, sus ojos, violetas con reflejos dorados, lo estudiaron con cansada esperanza. Mis crías, logró decir con una voz sorprendentemente melódica a pesar de su condición. Están ilesos. Están aquí, le aseguró Maverick, señalando el crucero donde los gemelos observaban con ansiedad. Y se quedarán así. Te lo prometo. Su decisión fue tan natural como respirar. Activó su comunicador, pulsando una secuencia que convocaría a su nave de transporte más grande. Tengo una vivienda en el límite de las planicies carmesí. No es gran cosa, pero tiene sombra, agua y suministros médicos. ¿Puedes llegar si te ayudo? Los ojos de Sapphira se nublaron con sospecha. ¿Por qué nos ayudarías? No tenemos nada que ofrecer a cambio. Maverick se encogió de hombros. El gesto, de alguna manera, lo abarcaba todo. Porque nadie debería morir solo en el polvo, ni siquiera los dragones. El viaje hasta el puesto de avanzada de Maverick fue arduo. Su nave de transporte, un viejo transportador de clase fronteriza modificado para el duro clima aridoriano, apenas cabía el volumen de Zafir en su bodega de carga. Los gemelos se negaron a abandonar la casa de su madre. De lado, acurrucándose contra su flanco y observando a Maverick con una mezcla de miedo y fascinación. Nunca he conocido a un humano que no intentara capturarnos o ahuyentarnos, dijo la cría más grande, que se presentó como Sepr, mientras se acercaban al puesto de avanzada. Sus escamas tenían un tinte azulado que parecía brillar incluso en la tenue luz de la bodega. La mayoría de la gente de por aquí nunca ha visto dragones, respondió Maverick, administrando una dosis de analgésico en el flanco de Sapphira. El miedo hace que la gente haga estupideces. ¿Nos tienes miedo?, preguntó el gemelo más pequeño, Piro, cuyas escamas ardían de un carmesí intenso al ser iluminadas por la luz. Maverick lo consideró, ajustando la trayectoria de la nave al comenzar el descenso. Tengo miedo de muchas cosas en este universo, dijo finalmente. Pero no de ti. ¿De qué tienes miedo entonces?, insistió Piro, la curiosidad superando momentáneamente a la cautela. Quedarse sin café, Maverick muerto y recaudadores de impuestos. Ocul. Cuando por fin apareció la silueta angular del puesto de avanzada, una cúpula de hábitat erosionada, flanqueada por colectores solares y recolectores de humedad. Una plataforma de aterrizaje con una pequeña bahía de reparaciones y una valla perimetral diseñada más para mantener alejados a los carroñeros arrodorianos que para atrapar cualquier cosa en su interior. Los dragones se agitaron con un asombro incierto. Para las crías, parecía menos una vivienda y más una fortaleza contra el implacable desierto. Dentro, el aire traía el aroma a aceite de máquina, comida en conserva y el distintivo sabor a agua reciclada. Maverick les dio a los gemelos barras de proteína sintética lo suficientemente blandas para sus dientes en desarrollo y los envolvió en mantas térmicas que se ajustaban a su temperatura corporal. Comieron en silencio, con los ojos muy abiertos, mirando a menudo hacia la puerta sellada, como si esperaran que se abriera de golpe, revelando una nueva amenaza. Les tranquilizó con solo su presencia firme y su actitud práctica. Luego se volvió hacia Sapphira, que estaba preparando una cama improvisada en la habitación más grande del hábitat. Mezcló un pus de hierbas medicinales que había cultivado en su pequeño jardín hidropónico, plantas elegidas por su adaptabilidad y propiedades curativas más que por su sabor, y se las aplicó a las heridas. Son remedios tradicionales, explicó mientras trabajaba. Mi abuela era curandera en tierra prima.
Decía que ni toda la medicina sofisticada de la galaxia podía superar lo que la naturaleza ya había descubierto. Tu abuela era sabia, murmuró Sapfuira con voz tensa pero más fuerte que antes. En mi mundo natal, usábamos métodos similares antes de que fuera destruido. ¿Qué le pasó a tu mundo?, preguntó Maverick, mientras le colocaba una férula en el ala dañada. Los ojos de Sofía se nublaron con el recuerdo. Lo mismo que ocurre en la mayoría de los mundos que vale la pena conquistar. Aquellos con poder decidieron que querían más. Bien. Durante la larga noche, Maverick permaneció a su lado, monitoreando sus signos vitales con un escáner portátil, ajustando los controles de temperatura para que se adaptaran mejor a la fisiología dracónica, escuchando sus febriles murmullos sobre un mundo con 3 lunas y océanos que brillaban con vida bioluminiscente. Al llegar la mañana, su fiebre se desvaneció como una supernova, dando paso al ardor constante de una estrella estable. Sus ojos se abrieron claros y estaba alerta, y lo vio aún allí, con las crías durmiendo a su lado en el suelo. ¿Por qué?, preguntó, repitiendo su pregunta anterior. ¿Por qué un humano sin ninguna obligación con nosotros soportaría semejante carga? No respondió de inmediato, sino que revisó la lectura de su escáner una vez más. Llevo 7 años solo en esta roca, dijo finalmente. Después de un tiempo, ayudar a alguien, a cualquiera, empieza a parecerse a ayudarse a uno mismo. Pasaron los días. Los gemelos comenzaron a explorar el puesto avanzado. Su curiosidad natural superó su miedo. Se maravillaron ante los recolectores de humedad, observando con solemne atención cómo se formaban las gotas y caían en los tanques de recolección. Hicieron un sinfín de preguntas sobre los colectores solares, el sistema de comunicaciones y la pequeña moto voladora estacionada en el área de reparaciones. ¿Qué hace esto?, Piro preguntó por enésima vez, señalando una herramienta de calibración. Eso me ayuda a asegurarme de que los recolectores de humedad no exploten, respondió Maverick con paciencia. ¿Alguna vez ha explotado?, Sepr preguntó con los ojos muy abiertos. Una vez. Me tomó 3 semanas reemplazar todas las piezas. Tuve que beber sudor reciclado. Él hizo una mueca. No lo recomendaría, qué asco. Los gemelos exclamaron al unísono, disolviéndose en risitas que sonaban como campanas. Maverick los observó desde la puerta, con el rostro impasible, salvo por la ligera curvatura hacia arriba en las comisuras de su boca. Zafira, ahora capaz de moverse por el hábitat con cuidado, se unió a él. Su forma masiva de alguna manera resulta elegante a pesar del espacio reducido. No se han reído así desde que murió su padre, dijo en voz baja. Los niños son resilients, respondió Maverick. Más de lo que les damos crédito, al igual que tú, al parecer. Sopira lo estudió con esos ojos antiguos. Este puesto avanzado no fue construido para una sola persona. La mandíbula de Maverick se apretó casi imperceptiblemente. No, no lo fue. Ella no presionó más, respetando el límite que su tono establecía. En cambio, observó a sus crías mientras continuaban su exploración, sus escamas captando la luz artificial y proyectando patrones prismáticos en las paredes. Por primera vez desde la muerte de su compañero y su posterior exilio, una esperanza tentativa se encendió en su corazón. Una noche, mientras los hijos de Ardidora realizaban una exhibición espectacular de colores carmesí y dorado, Maverick recibió una alerta de sus sensores perimetrales. Se acercaba un vehículo, un camión de orugas de gran tonelaje diseñado para atravesar el desierto. Revisó las cámaras externas y sintió que se le encogía el estómago al ver la insignia de la Corporación Minera Galáctica estampada en su costado. «Tenemos compañía», le dijo a Sapfuira, que había estado descansando en la cámara central del hábitat. Y no del tipo bienvenido. El miedo brilló en sus ojos. ¿Las garras de la sombra? Peor. ¿GMC? Agarró su rifle de pulsos del soporte que estaba junto a la puerta. ¿Corporación Minera? Llevan años intentando comprar este terreno. Parece que se han cansado de pedir amablemente. Conozco a esos, dijo Zafira,
levantándose en toda su altura, que casi tocaba el techo. Estaban entre aquellos que nos expulsaron de nuestro refugio anterior. Afirmaron que estábamos interfiriendo en sus operaciones de investigación. Suena correcto. No les importa mucho nada que se interponga entre ellos y las ganancias. Maverick comprobó la carga del rifle. Tú y los niños deberían esconderse en el almacén trasero. Está protegido. No detectarán tus señales de vida. No me esconderé mientras enfrentas el peligro por nosotros, declaró Sapfuira, su voz resonando con una fuerza que desmentía sus recientes heridas. Puede que mi ala esté sanando, pero mi fuego sigue siendo fuerte. Esta no es tu pelea, insistió Maverick. Se convirtió en mi lucha cuando salvaste mi vida y la vida de mis hijos, contó. Además, me gustaría ver cómo reaccionan estos lacayos corporativos ante un dragón Stellaris completamente desarrollado. El vehículo se detuvo a 50 yardas de la entrada del puesto de avanzada. Aparecieron 3 figuras, vestidas con los característicos trajes ambientales grises y naranjas de GMC. La líder, una mujer alta con una mata de pelo blanco visible bajo su casco transparente, se acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Señor Gale, llamó a través del comunicador externo. Soy la directora Harriet Wazar de Galactic Mining Corporation. Creo que ya nos hemos comunicado antes. Maverick salió a la plataforma de aterrizaje, con el rifle en la mano, sosteniéndolo casualmente pero de manera visible a su costado. Tenemos. Mi respuesta no ha cambiado. Me temo que las circunstancias lo han hecho. El director Wazar respondió suavemente. Nuestros últimos estudios indican cantidades significativas de estelarita debajo de esta región. La Junta me ha autorizado a quintuplicar nuestra oferta anterior. Ella levantó un proyector de contrato digital. 5 millones de créditos, señor Gale. Suficiente para comprar una mansión en cualquier mundo central. Maverick dijo rotundamente que no le interesan los mundos centrales. O mansiones. La sonrisa profesional del director se hizo más fina. Esto no es una negociación, señor Gale. La Ley de Desarrollo Fronterizo otorga a GMC derechos sobre cualquier tierra no reclamada que contenga recursos valiosos. Su afirmación es, en el mejor de los casos, tenue. Mi reclamo está registrado y es legal, contó Maverick. Lo comprobé yo mismo el mes pasado. Pero supongo que es por eso que estás aquí en persona en lugar de enviar los avisos habituales de cese y desistimiento. Es más difícil falsificar registros cuando los propietarios aún respiran. Los 2 guardias que flanqueaban al director Wazar cambiaron sutilmente sus posturas, moviendo sus manos más cerca de las armas en sus caderas. La tensión se estiró como un alambre de ario. Tal vez deberíamos continuar esta discusión adentro, sugirió la directora, endureciendo su tono. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Estoy satisfecho aquí, Maverick respondió. ¿Y tu intrusión? El director Wazar suspiró teatralmente. Con ustedes, los de la frontera, siempre es el camino más difícil. Ella asintió a sus guardias. Asegurar el local. Protocolo estándar de adquisición corporativa. Los guardias sacaron sus armas, elegantes pistolas de pulso corporativas diseñadas más para la intimidación que para el combate real. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un gruñido bajo y estruendoso emanó de la cúpula del hábitat. El sonido parecía vibrar a través del suelo bajo sus pies. La puerta principal de la cúpula se abrió y Saf emergió. Su enorme figura apenas cabía por la abertura. Desplegó sus alas al máximo de su capacidad, sin la férula, aunque favoreció ligeramente las que estaban previamente heridas. A la luz moribunda de los hijos gemelos, sus escamas brillaban como estrellas cautivas. ¿Qué diablos es eso? Uno de los guardias jadeó y su arma tembló. Ese, dijo Maverick con un esbozo de sonrisa, sería mi nuevo socio comercial. Sapfuira avanzó con gracia regia, sus ojos violetas fijos en los representantes del GMC. Esta tierra está bajo la protección del clan Stellaris, anunció,
su voz transmitiendo los armónicos únicos de su especie. Un sonido que los humanos sentían con sus huesos tanto como oían con sus oídos. Cualquier agresión contra su legítimo ocupante tendrá la respuesta adecuada. La directora Quasar se puso pálida debajo de su casco. Los dragones son una especie protegida bajo el Pacto Galáctico, dijo ella, perdiendo la compostura. Estás albergando una forma de vida en peligro de extinción sin la debida autorización. En realidad, contó Maverick, presenté la documentación del Santuario de Vida Silvestre esta mañana. Ya deberías tener provisiones de emergencia para especies indígenas heridas. No hay dragones indígenas en Aridoria, espetó el director. Ahora sí los hay, respondió Maverick. Y el Covenant es bastante claro respecto a respetar las zonas de anidación, especialmente cuando la madre anidadora es capaz de convertir a tu reptador en un charco de metal sobrecalentado. Como si fuera una señal, Sapphira lanzó un pequeño chorro de llamas que quemó el suelo entre los representantes del CGM y el puesto de avanzada. La arena se vitrificó al instante en un cristal negro brillante. Los guardias retrocedieron hacia el reptador. Su entrenamiento era claramente insuficiente para esta situación. La directora Wasa permaneció inmóvil, con una expresión que se debatía entre la furia y el miedo. Esto no ha terminado, Gail, Siseo. La Junta se enterará de esto. Estoy segura de que sí. Maverick asintió amablemente. Asegúrate de mencionar la parte en la que amenazaste a un colono registrado y pusiste en peligro a una especie protegida. Entiendo. Las multas por eso son más altas que las montañas cataratas. Con una última mirada venenosa, el director Quasar se retiró al vehículo. Los motores del vehículo rugieron y se alejó entre una nube de arena y orgullo corporativo herido. Cuando el polvo se asentó, Maverick se volvió hacia Sapphira con una ceja levantada. Papeleo del Santuario de Vida Silvestre. La boca de Sapphira se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa draconiana. Una ficción conveniente, de las más útiles. Él levantó la vista hacia su imponente figura. Socio, Me pareció apropiado, respondió ella. A menos que te opongas. Antes de que pudiera responder, los gemelos salieron del hábitat, tras haber visto el enfrentamiento por la ventana. Bailaron alrededor de los pies de su madre, batiendo las alas de emoción. «¿Viste sus caras?», exclamó Sepr. Cuando mamá escupió fuego, parecían a punto de desmayarse. ¿Podemos aprender a escupir fuego así?, preguntó Piro, intentando imitar la acción y produciendo solo una bocanada de humo. Cuando seas mayor, le aseguró Sapphira, acariciando cariñosamente a cada cría. Por ahora, volvamos adentro. La temperatura baja rápidamente después del atardecer. Mientras se retiraban al refugio del hábitat, Maverick se detuvo para observar el horizonte una vez más. El reptador era una mota distante ahora, pero sabía que este enfrentamiento era solo el primer paso de lo que probablemente sería una batalla prolongada. Corporaciones como GMC no entregaban recursos valiosos sin luchar. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Sapphira, deteniéndose en la puerta. Maverick resopló. La inflación ha golpeado fuerte. Ahora valen al menos un crédito. Muy bien. Un crédito por tus pensamientos. Se unió a ella en la entrada. La diferencia de tamaño era irrelevante en ese momento. Solo pensaba que la vida está a punto de complicarse mucho más. ¿Te arrepientes de tu decisión?, preguntó con una voz inusualmente insegura. Para ayudarnos, Maverick miró más allá de ella, hacia donde las gemelas ya estaban enfrascadas en un elaborado juego con las mantas térmicas y lo que parecía ser una recreación de su enfrentamiento con GMC, con Piro en el papel de Sapphira y Sepr interpretando dramáticamente a los tres representantes corporativos. «No», dijo finalmente. «Complicado no significa malo, solo significa interesante». Esa noche, mientras las tres pequeñas lunas de Aridora proyectaban su pálida luz sobre el desierto, los ocupantes del hábitat se reunieron en la cámara central.
Las gemelas finalmente se habían agotado y yacían acurrucadas en un nido de mantas. Su respiración sincronizada creaba un suave ritmo en la silenciosa habitación. Zafara se reclinó sobre el suelo reforzado que Maverick había instalado apresuradamente para soportar mejor su peso. «No te he agradecido como es debido», dijo en voz baja para no despertar a su descendencia. «Cuando las garras de sombra nos expulsaron tras la muerte de mi compañera, pensé que no había lugar para nosotras en este sistema». «Las garras de sombra», repitió Maverick. «Son tú, la familia de su compañero». Los ojos de Sapfuira se oscurecieron con el recuerdo. Borgán y Drex Garra de Sombra. Ellos eran los hermanos de embrague de mi compañero. Cuando Helio murió en el accidente minero, afirmaron que yo no era una buena madre, que lo había hechizado para que abandonara su clan, que mi linaje mestizo hizo de mis hijos unas abominaciones. Su voz se quebró. Me golpearon. Dijo que ningún dragón verdadero se aparearía fuera de su subespecie. Nos llevaron al desierto a morir, creyendo que nadie intervendría. Maverick sintió nuevamente esa ira lenta y constante ardiendo en su pecho. «Es probable que esas garras de sombra vengan a buscarte en algún momento», admitió Sapfuira. «Son orgullosos y vengativos en igual medida. Cuando descubran que sobrevivimos», dejó la frase sin terminar. «Bueno», dijo Maverick, comprobando la carga de su rifle con practicada eficiencia. «Que vengan». Este puesto de avanzada sobrevivió a tormentas de polvo que les desgarrarían la carne. Sobrevivirá a un par de lagartos prejuiciosos. Sapfuira lo miró con una mezcla de diversión y preocupación. «Eres muy valiente o muy insensato. Las garras de sombra son el doble de grandes que yo y carecen de mi control». «Valiente. Insensato. Dos caras de la misma moneda aquí en la frontera». Dejó el rifle a un lado y se recostó en su silla, estirando las piernas entumecidas por las tensiones del día. «Además, tengo algo que ellos no tienen». «¿Y qué es eso?» Una mamá dragón muy enfadada como mi socia, ofreció una sonrisa genuina y poco común. «Me gustan esas probabilidades». Los días transcurrían, medidos por el ascenso y la caída constantes de los hijos gemelos de Aridora. El puesto de avanzada, antaño un bastión solitario contra la hostilidad del desierto, comenzó a transformarse. El conocimiento de Zafara sobre los patrones estelares mejoró la eficiencia de los colectores solares en un 37%. Su capacidad para detectar cambios sutiles en la presión atmosférica les advertía con antelación sobre las tormentas de polvo, dándoles tiempo para asegurar el equipo vulnerable. Los gemelos, con su energía y curiosidad desbordantes, se volvieron sorprendentemente útiles en las tareas de mantenimiento que requerían garras pequeñas y cuerpos flexibles. Maverick también se adaptó. Amplió la cúpula del hábitat, construyendo un anexo lo suficientemente grande como para que Saf extendiera sus alas. Modificó los recolectores de humedad para producir agua adicional para sus compañeros dracónicos, cuya fisiología requería más hidratación que la suya. Incluso comenzó a enseñarles a los gemelos mecánica básica, encontrando en sus ansiosas preguntas una satisfacción que no sabía que le faltaba. «¿Por qué hay que calibrar el condensador de flujo cada 7 días?» preguntó Sepr, observando atentamente mientras Maverick trabajaba en los sistemas ambientales del hábitat. «Porque el fabricante recortó gastos», respondió Maverick, apretando una conexión con precisión experta. «¿Me pasas esa llave sónica?», preguntó Sepr con cuidado de la colección extendida por el suelo y se la entregó con solemne orgullo por su responsabilidad. «Perfecto. Te estás volviendo bueno identificando las herramientas adecuadas. Mamá dice que tengo ojo para los detalles», anunció Sepr, inflando ligeramente el pecho. «Pero es mejor para la visión global». «Habilidades diferentes, ambas útiles», coincidió Maverick. «Por eso forman un buen equipo». Mientras tanto, Piro había empezado a seguir a Sapfuira mientras ella realizaba su patrulla diaria del perímetro del puesto de avanzada. El dragón más pequeño imitaba la majestuosa puerta de su madre,
intentando igualar su paso a paso a pesar de tener piernas que eran una fracción de su longitud. ¿Por qué revisamos la valla todos los días?, preguntó, trepando por una duna que Sapfuira sorteaba con un solo paso. Para estar al tanto de nuestro entorno, explicó pacientemente. En el desierto, el conocimiento es supervivencia. Como saber cuándo se pondrá el sol con precisión, o saber cuándo se acercan los visitantes. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza mientras procesaba la información de sentidos mucho más agudos que los humanos. Como ahora, en la distancia, una columna de polvo se alzaba contra el horizonte. Un vehículo se acercaba por el este. No el pesado GMC, sino algo más ligero. Más rápido. Zafira entrecerró los ojos, enfocando con precisión telescópica el objeto distante. Maverick llamó a través del comunicador que él le había diseñado. Tenemos compañía. Transporte independiente, muy modificado. 2 ocupantes dentro del hábitat. Maverick recibió su advertencia y rápidamente aseguró los sistemas que había estado reparando. Hostiles inseguros, pero se mueven con determinación. Lleva a Piro de vuelta al interior. Nos vemos en el perímetro este. Para cuando el vehículo quedó a la vista, Maverick y Sapfuira estaban uno al lado del otro en el límite del puesto de avanzada, presentando un frente unido. El transporte, un elegante esquime desértico personalizado con lo que parecían ser sistemas de propulsión de grado militar recuperados, se detuvo a 30 metros de distancia. La nave no portaba insignias corporativas, sino un símbolo complejo que Saf reconoció de inmediato, tensando el cuerpo. Marcas del clan Garra Sombría, murmuró a Maverick. Nos encontraron. Now, 2 figuras emergieron del esquime. Eran dragones, pero a diferencia de Sapfuira, las escamas eran de color negro obsidiana con vetas carmesí que parecían latir como ríos de lava. Se erguían sobre sus poderosas patas traseras, con las alas firmemente plegadas contra la espalda, y sus ojos brillaban como brasas al sol del desierto. Cada una llevaba una armadura ornamentada, hecha de una aleación metálica que captaba y reflejaba la luz en patrones deslumbrantes. Hermana en unión, llamó la más grande de las dos, con una voz grave y retumbante que parecía vibrar a través de la arena. ¡Qué conmovedor encontrarte con vida! Temíamos lo peor cuando huisteis de nuestra hospitalidad. Su hospitalidad incluyó huesos rotos y hambre. Borgan, respondió Saf, con su voz fría como el espacio a pesar del calor. Perdóname si lo encontré deficiente. El segundo dragón, un poco más pequeño, pero con un aire de amenaza calculada del que carecía su hermano, dio un paso adelante. Deshonras la memoria de nuestro hermano al esconderte entre los humanos, dijo, mirando despectivamente a Maverick. Los hijos de Helios Adecla merecen una crianza adecuada entre los de su especie. Los de su especie intentaron matarlos. Drex, respondió Sapfuira. No tienes ningún derecho sobre mis hijos. El Consejo de Ancianos no está de acuerdo, afirmó Borgan, mientras producía una tableta cristalina que proyectaba un documento holográfico. Según una ley antigua, los niños huérfanos deben ser criados dentro del clan. No son huérfanos, intervino Maverick, hablando por primera vez. Ellos tienen a su madre y a mí. Ambos Adeclabs se giraron hacia él con expresiones que mezclaban sorpresa y desprecio, como si un mueble de repente hubiera expresado una opinión. ¿Y tú eres? Drex preguntó con exagerada cortesía. Maverick Gale, propietario de este puesto de avanzada y socio comercial de Sofía. ¡Qué pintoresco! Borgan se burló. El humano cree que tiene autoridad en asuntos dracónicos. El humano, respondió Maverick con calma, cree que estás invadiendo su propiedad legalmente registrada y amenazando a sus asociados. No es un asunto draconiano. Es una cuestión de derecho fronterizo. Los ojos de Drex se entrecerraron peligrosamente. No tenemos ningún problema contigo, humano. Dadnos la hembra y su descendencia, y podréis continuar con vuestra insignificante existencia sin ser molestados. Aquí está su contraoferta. Maverick dijo,
mientras su mano descansaba casualmente cerca del rifle de pulso que colgaba sobre su espalda. Te das la vuelta, te subes a tu elegante deslizador y te vas volando. A cambio, no te denunciaré ante los Rangers Galácticos por violar la ley de especies protegidas. Las garras de sombra intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Luego, con una velocidad que desmentía su tamaño, ambos se lanzaron hacia adelante. Borghan apuntó a Zafira mientras Drex se movía hacia Maverick con intenciones letales. Maverick había anticipado el ataque. Se dejó caer y rodó, apuntando con el rifle de pulso en un movimiento fluido. Años de supervivencia en la frontera, habiendo perfeccionado sus reflejos hasta el filo de una navaja. Disparó un tiro de advertencia que quemó la arena a los pies de Drex, deteniendo temporalmente el avance del dragón. Sapfuira enfrentó de frente el ataque de Borghan. Su menor tamaño fue compensado por una furia justa y el feroz instinto protector de una madre que defiende a sus crías. Chocaron en un impacto atronador, con garras y dientes brillando bajo la intensa luz del sol. Aunque todavía se estaba recuperando de sus heridas, Sapfuira luchó con precisión calculada contra la fuerza bruta de Borghan. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, gruñó Borghan mientras luchaban. Un auténtico garra de sombra se basa en la fuerza, no en el engaño. Y tú siempre fuiste demasiado estúpido para saber la diferencia entre inteligencia y sabiduría, replicó Saf, usando su impulso en su contra para hacerlo tropezar y pasar junto a ella. Mientras tanto, Drex volaba alrededor de Maverick con cansancio, evaluando al humano con un respeto renovado después del disparo de advertencia. Tienes reflejos impresionantes, admitió, pero no puedes esperar derrotar a un guerrero garra de sombra. No estoy tratando de derrotarte, respondió Maverick, manteniendo la distancia. Solo intento darles a los gemelos suficiente tiempo. La confusión se reflejó en el rostro de Drex. ¿Tiempo para qué? Como si, en respuesta, un sonido agudo cortara el aire mientras los sistemas defensivos del puesto avanzado se activaban. Sistemas que habían estado inactivos hasta que los gemelos, observando desde la ventana del hábitat, activaron los protocolos de emergencia que Maverick les había enseñado días antes, por si acaso. Torretas automatizadas emergieron de posiciones ocultas alrededor del perímetro, apuntando a las garras de sombra con precisión inquebrantable. Un campo de fuerza cobró vida. Su barrera de energía azul transparente rodea el puesto de avanzada y sus ocupantes, incluida Sapfuira, que había maniobrado a Borghan exactamente donde Maverick le había indicado. Las garras de sombra se encontraron en el lado equivocado de la barrera. Las torretas apuntan con láseres que pintan puntos rojos brillantes en sus escamas de obsidiana. Esas son torretas de defensa RX-7, les informó Maverick en tono de conversación. Excedente militar. No es estrictamente legal para uso civil, pero está muy lejos de ser así. ¿Quién está contando? Están programados para responder a biofirmas draconianas con intenciones hostiles. En este momento, ustedes dos están iluminando sus sentidos como fuegos artificiales del solsticio. Borghan gruñó con frustración y echó humo por la nariz. ¿Crees que tu tecnología primitiva puede retenernos durante unos 17 minutos? Maverick lo reconoció. Lo cual es exactamente 16 minutos más de lo que me tomaría transmitir todo este encuentro al puesto de avanzada de los Rangers Galácticos en las montañas Cataract, incluyendo la parte donde admitiste haber intentado infanticidio de una especie protegida. La expresión de Drex pasó de la rabia al cálculo. Estás fanfarroneando. Los Rangers no tienen jurisdicción en los territorios en disputa. Quizás Maverick estuvo de acuerdo, pero GMC sí, y están realmente interesados en esta área. Imagínense cómo reaccionarían ante la evidencia de que miembros del clan Garra de Sombra invadieron lo que consideran su futura operación minera. Las fuerzas de seguridad corporativas no hacen preguntas antes de disparar, no es su estilo. El enfrentamiento se prolongó durante varios segundos tensos. Finalmente, Borghan escupió una gota de saliva fundida sobre la arena, donde chisporroteó y se endureció formando una piedra vidriosa.
Esto no está terminado, mestiza, le gruñó a Sapfuira. Los niños de la nidada pertenecen al clan. Los niños de la nidada tienen nombres, respondió Zafira. Y se pertenecen a sí mismos, algo que tu clan nunca ha entendido. Con unas últimas miradas venenosas, los garras de sombra se retiraron a su deslizador. El vehículo rugió al ponerse en marcha y se alejó a través del desierto, dejando tras sí una columna de polvo que permaneció como un espíritu maligno en el horizonte. Cuando desaparecieron de la vista, Maverick desactivó los sistemas de defensa. Las torretas se retrajeron dentro de sus alojamientos y el campo de fuerza se disipó con un sonido como un suspiro distante. «Un minuto, ¿eh?», Sopira preguntó, mirándolo con una mezcla de gratitud y diversión. «Más bien 7». Maverick admitió. «Pero no necesitan saberlo. Y los Rangers, GMC, pura ficción», dijo con una leve sonrisa. Los Rangers no cruzarían la calle ante una llamada de socorro desde tan lejos, y la seguridad de GMC probablemente estrecharía la mano de Sadekla antes de venir tras nosotros. Saf meneó la cabeza con asombro. «Ustedes, los humanos, y su capacidad para engañar. Es casi admirable». «Casi». Maverick levantó una ceja. «Reservo plena admiración para aquellos que logren evadir a mis hermanos en prisión por más de 17 minutos», respondió con el equivalente dracónico de un guiño. Regresaron al hábitat y encontraron a los gemelos esperando ansiosamente junto a la puerta. Sus expresiones eran una mezcla de miedo y euforia. «¿Lo hicimos bien?», Sepa preguntó, rebotando sobre sus patas traseras. «Con las cosas de defensa. Es el momento perfecto», le aseguró Maverick, erizando las escamas entre los adornos de sus orejas. «Yo no podría haberlo hecho mejor». «¿Tenías miedo?», Piro preguntó, mirando a Sapfuira con los ojos muy abiertos. Ella consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Sí», dijo finalmente. «Pero el miedo puede ser útil cuando agudiza tu concentración en lugar de embotarla». «¿Esta será nuestra vida ahora?», Sepa se preguntó en voz alta. «Siempre corriendo, siempre luchando». La pregunta inocente quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Maverick y Saf intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre ellos que desmentía la relativa brevedad de su conocimiento. «No», dijo Maverick con firmeza. «Este puesto de avanzada ha resistido durante 7 años todo lo que Aridoria le ha lanzado. Resistirá a 2 lagartos exagerados con problemas familiares». Se arrodilló para saludar a los gemelos a la altura de los ojos. «Esta es tu casa durante el tiempo que quieras que lo sea. Te lo prometo». «Nuestro hogar», repitió Sapfuira, con su voz suave y maravillada ante el concepto. Ella miró alrededor del hábitat y las modificaciones que Maverick ya había hecho para acomodarlos en el espacio que de alguna manera se sentía más completo con su presencia de lo que había estado antes. «Sí, nuestra casa». Los gemelos estallaron en sonrisas que habrían derretido el corazón más frío. Su alegría es tan radiante como los 2 soles de arriba. Bailaron alrededor de Maverick y Saf en círculos de celebración, con sus alas aleteando de emoción y sus colas dejando patrones intrincados en el suelo polvoriento. Esa tarde, mientras los hijos de Aridora estaban sentados en su espectáculo nocturno, la improbable familia se reunió en la plataforma de observación del hábitat. Los gemelos se habían agotado jugando y ahora dormitaban contentos contra el flanco de su madre. Maverick estaba de pie junto a la barandilla, con la mirada fija en el horizonte lejano donde las montañas en forma de catarata cortaban un borde irregular contra el cielo que oscurecía. «¿Se te atribuyen tus pensamientos?», Sapfuira preguntó, haciéndose eco de su intercambio anterior. Maverick la miró. Los últimos rayos de sol se reflejaron en sus escamas y las transformaron en un tapiz de estrellas vivientes. «La inflación ha golpeado nuevamente», respondió con fingida seriedad. «El precio actual es de 2 créditos. ¿Extorsión?», acusó sin ambajes. «Muy bien, 2 créditos». Se volvió hacia el horizonte, con expresión ilegible, solo pensando en el concepto de hogar.
Nunca pensé mucho en ello antes. Era solo un lugar donde dormir, guardar mi equipo. Ahora es algo más. Cera terminó cuando se apagó. Para todos nosotros, Maverick asintió de forma inusualmente reflexiva. Hace 7 años, vine a Aridora para desaparecer. El puesto de avanzada era solo un lugar para esconderse. ¿De qué? ¿De quién yo era? ¿Qué hice? Se encogió de hombros. El gesto llevaba el peso de viejos arrepentimientos. Pensé que el aislamiento era la respuesta. Resultó que era solo otra pregunta. ¿Y ya encontraste la respuesta? Zafira preguntó suavemente. Maverick observó cómo Sepa se movía mientras dormía y pequeñas bocanadas de humo escapaban de sus fosas nasales con cada respiración. Piro murmuró algo ininteligible y se acurrucó más cerca de su hermano. Sus colas se entrelazaron automáticamente, incluso mientras dormían. Tal vez, dijo finalmente. O al menos ahora estoy buscando en el lugar correcto. Las primeras estrellas emergieron sobre ellos, como puntos de luz en el púrpura cada vez más profundo del cielo aridoriano. En algún lugar, Maverick sabía que los Sade Claws estaban planeando su regreso. Es probable que GMC estuviera preparando nuevas tácticas para adquirir el terreno. La frontera siguió siendo tan peligrosa e impredecible como siempre. Sin embargo, por primera vez en 7 años, el pensamiento no lo llenó de temor ni resignación. En cambio, sintió una extraña sensación desconocida que se extendía por su pecho, algo que, si lo hubieran presionado, podría haber identificado como esperanza. Volverán, ¿sabes? Dijo después de un cómodo silencio. La cláusula de sombra. GMC. Los problemas tienen una forma de llegar hasta tu puerta aquí. Sí, Zafira estuvo de acuerdo. Su voz serena a pesar del peso de la declaración. Pero esta vez lo afrontaremos juntos. ¿Juntos? Maverick repitió, probando la palabra como si fuera una herramienta desconocida. Se sintió bien de una manera que no esperaba. Creo que puedo trabajar con eso. Sobre ellos, una estrella fugaz trazaba un camino brillante en el cielo nocturno, una rareza en Aridoria, donde la atmósfera era demasiado tenue para crear muchos de esos espectáculos. Los gemelos, como si percibieran el acontecimiento celestial incluso mientras dormían, se movieron un instante y abrieron los ojos solo el tiempo suficiente para presenciar el rayo de fuego cósmico. Pide un deseo, murmuró Maverick. La tradición infantil que surge de recuerdos enterrados hace mucho tiempo. ¿Qué? Zafira preguntó, desconcertada por la desconocida costumbre humana. Antigua tradición de la Tierra. Cuando ves una estrella fugaz, pides un deseo. ¿Se hace realidad? Maverick sonrió. Una expresión genuina que transformó sus rasgos curtidos. A veces, dijo, a veces sí. Cuando la estrella desapareció de la vista, dejando solo su imagen grabada en su visión, ninguno de los dos expresó su deseo en voz alta. No había necesidad en la tranquilidad de la noche aridoriana. Rodeados por los frágiles comienzos de algo precioso e inesperado, compartían la misma esperanza en el futuro. Un futuro que contra todo pronóstico afrontarían juntos. El desierto se extendía vasto y despiadado más allá de su pequeño refugio. Sin embargo, dentro de los muros del hábitat, un mundo diferente había echado raíces. Frágil, incierto, pero lleno de posibilidades. Lo que había comenzado con una súplica desesperada se había convertido en la base de algo duradero. Y aunque ninguno de ellos lo dijo en voz alta, cada uno sintió la verdad resonando en su propio ser. Su historia apenas había comenzado.